Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. Bienvenidos, pasajeros, a un viaje especial a los 80s, donde disfrutaremos esta vez de aterradoras películas que no nos dejaron dormir tranquilos. Pues como muchos sabrán, en los 80s el género del terror pasó por una verdadera explosión de títulos, apareciendo no solo varias películas, sino también nuevos personajes del horror, que ahora son icónicas y legendarias. Pero los que no vimos esos estrenos, teníamos los comunes y silvestres canales de televisión, cuya programación disponían al menos de una película de terror para el fin de semana. Y sabiendo también por la fascinación que tienen mis compatriotas por este género, programaban hasta ciclos de películas de terror, como La Hora Macabra de Canal 9, Noches para no dormir, Espectros de Medianoche de Canal 2, donde disfrutábamos de los sobresaltos con películas aterradoras de los 70s a más atrás. Había veces que sí nos caía una película aterradora de relativo reciente estreno. Eso fue recién a mediados de los 80s. Pero a finales de los 70s y comienzo de los 80s, recuerdo con nostalgia unas lúgubres y góticas películas con las que estuvimos más familiarizados. Eran los clásicos de la mítica Hammer Films de Inglaterra, donde veíamos como ya conocidos a una dupla legendaria compuesta por esos actorazos como Christopher Lee y Peter Cushing, sinónimos de verdaderos sustos y sobresaltos. Antes de empezar, les recuerdo que revisen en la descripción del video, donde encontrarán los enlaces de las películas que menciono. Y ahora acomódense en sus asientos y comencemos el viaje. La maldición de Frankenstein. El encarcelado y brillante Dr. Victor von Frankenstein, acusado de asesinatos múltiples, se declara inocente ante un religioso, contando su historia desde que se obsesionó por crear vida por medio de sus experimentos avanzadísimos para su época. Primero usó animales, luego se propuso dar vida a un ser humano, pero su ambición creció y quiso crear un ser humano perfecto, y empezó a ponerse manos a la obra, rompiendo todas las reglas éticas existentes, ya sea de la ciencia, sociedad y religión. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea para que al fin crear su máximo logro, dar vida a su criatura hecha con cadáveres. Aunque también la mala fortuna, que nunca se puede calcular y prevenir, hizo que su creación fuera una verdadera abominación con un instinto asesino. Pero eso no le importó a un ya desquiciado doctor. Este es el monstruo de Frankenstein de mi niñez, interpretado magistralmente por el mítico Christopher Lee. Si ya su presencia en Drácula daba miedo, pero como esa versión totalmente diferente al clásico de la Universal, francamente que aterraba. Aún recuerdo cuando hizo su aparición por primera vez, quitándose esas vendas de su cara. Me aguanté un grito de espanto que espeluznante. No se quedaba atrás el magnífico Peter Cushing como el barón Victor von Frankenstein, con esa aura de distinguida aristocracia en público que ocultaba su demencial sangre fría. La momia. En el año de 1895, una familia de arqueólogos ingleses encuentran la tumba de Ananka, una princesa egipcia que estuvo escondida por más de 4000 años. Y cuando se disponían a abrirla, aparece un misterioso egipcio que les advierte de la maldición que existe al profanarla. Ellos, que buscaron la tumba por años, naturalmente no le hacen caso, y entran los dos arqueólogos hermanos. Uno de ellos descubre el papiro de la vida y lo lee en voz alta,
resucitando sin querer a la momia de Caris, un antiguo sacerdote del dios Karnak que había sido condenado en convertirse en el guardián eterno de la tumba de Ananka, del que él se había enamorado en vida, empezando así la venganza del egipcio, que era un servidor de Karnak, usando para tal fin a la exterminadora e imparable momia que se encargará de todos los infieles que participaron en la profanación de la tumba de su amada Ananka. Otra excelente película de la Hammer, donde participaron también esa legendaria dupla de Lee y Cushing, que a pesar de verse que todo fue grabado en estudios, se nota la dedicación y seriedad en su puesta en escena para capturar esa esencia mística y esotérica de la civilización egipcia, muy bien adaptada para crear una atmósfera de verdadero suspenso y terror, y con un cierre dramáticamente sobrecogedora, que dista años luz de las películas de momias de ahora, que son pura acción y aventuras, y de terror no tiene casi nada. La noche del vampiro. En España, El misterio de Salem Lot. Un escritor de novelas de misterio regresa a un pueblo llamado Jerusalem Lot para escribir sobre una leyenda urbana de la casa Marsden, que se dicen que está embrujada, pero al llegar nota el extraño comportamiento de sus pobladores. Desde que él llegó, y casi junto con él, también llegó un misterioso hombre que había comprado recientemente la dichosa casa, pero más adelante la gente del pueblo comienza a desaparecer en circunstancias extrañas. El escritor comienza a investigar por su cuenta y con ayuda de un jovencito fanático del oculto, descubre que el pueblo está siendo vampirizado sistemáticamente y se preparan para la llegada de un supremo Nosferatu. Una miniserie que lo vimos en 2 partes en Canal 5 a mediados de los 80s, donde aparece como protagonista el recordado David Soul, el popular Hutchinson de la serie Starsky y Hutch. Esta película está basada en una novela del mismo nombre, del afamado Stephen King. A pesar de verse como un telefilm, tiene varias secuencias aterradoras muy bien logradas, que ya quisieran tener las superproducciones actuales. Recuerdo muy bien que me dieron pesadillas cada vez que lo recordaba alguna de esas secuencias. El crédito también se debe a su legendario director, Todd Hooper, un verdadero precursor y peso pesado del subgénero del slasher. Un hombre lobo norteamericano en Londres. Un par de mochileros norteamericanos están en la zona rural de Inglaterra y llegan a una taberna a refrescarse un poco, pero al sentir lo nada hospitalario de sus parroquianos, después de una simple pregunta, deciden seguir su viaje a pie en plena noche y de pronto escuchan un aullido de un lobo muy cerca de ellos. Y sorpresivamente uno de ellos es atacado bestialmente por un lobo. Su amigo se aterroriza y lo abandona primero, luego se arrepiente y regresa a intentar auxiliarlo. Y cuando llega, él ahora es el atacado, pero es rescatado por los hombres de la taberna, apareciendo luego en un hospital de Londres, conociendo a una hermosa enfermera que le ayuda muy bien en su recuperación. Todo parecía normal, solo que empezó a tener frecuentemente pesadillas, hasta que apareció la luna llena, transformándose en un hombre lobo, empezando así una serie de asesinatos nocturnos en Londres. Para mí, y digo para mí, es la mejor película de hombres lobo jamás hecha, pues no solo tiene una de las mejores transformaciones de un hombre lobo, sino que la película también tiene elementos de comedia negrísima, erotismo y unas secuencias demenciales que harán las delicias de los amantes del género. Superstición. En España, La casa de Mary. En Nueva Inglaterra fueron asesinados de forma espeluznante 2 jóvenes dentro de una alejada casa cerca de una laguna. Y justo un joven sacerdote había rentado esa casa para pasar una temporada allí con su familia. Después de mandarla a limpiar y a reparar, se mudan. Un policía que sigue investigando el caso de los asesinatos tiene como sospechoso al enorme y trastornado hijo de una mujer que cuidaba la propiedad, que vive muy cerca en una casucha. Lo que nadie sospecha es que una mortal fuerza demoníaca
se había desencadenado. El joven sacerdote investiga por su parte y descubre en unos antiguos registros del lugar que en esa laguna, en el año de 1784, la todopoderosa bruja Elondra Sharrak fue ahogada por los antiguos pobladores por ejercer la hechicería, pero ella antes de morir manda su maldición a todos los que la condenaron y a sus futuros descendientes. Otra película que nos traumó en nuestra chiquillada por su violencia y sus sorpresivos sustos cuando esa invisible bruja ponía las manos, o mejor dicho, las garras sobre sus desafortunadas víctimas. Una película canadiense al más puro estilo slasher de Jason, pero muy bien aderezada y realizada con elementos sobrenaturales. Sobresalen también sus creativas formas de ejecución, sin respetar a nadie, que solo en los 80 se podría realizar. Y bien, pasajeros de este tren por el terror televisivo ochentero ha llegado a su fin. Si desean tener recuerdos y souvenirs de este viaje, comparto con ustedes sus enlaces de las películas mencionadas, que los encontrarán en la descripción del video. Revísenlo, pues siempre coloco a todos mis videos sus enlaces que se me hacen posible encontrar en la red. Eso sería todo por hoy, mis estimados youtuvidentes. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya activado algunos recuerdos olvidados de pasados miedos e ilustrar a las jóvenes generaciones de cómo eran nuestras películas de terror, donde se creaban verdaderas atmósferas de tensión, aterradoras, sin usar mucho de los screamers y efectos digitales. Y si les ha gustado el video, regálenme su valioso like, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría bastante a llegar a más público y a la vez a seguir desarrollándolo más este canal y así poder traer más material de esa década incombustible, que yo lo gocé así como muchos de ustedes, pues yo viví en los 80s.